Bienvenidos y bienvenidas a este live. Me río porque es la cuarta vez que lo abro. Para quienes lo vean en diferido no lo van a entender, pero bueno. Este live iba a ser con Adriana Ríos, que ya lo vamos a hacer, pero como Mercurio está muy retrógrado, no se pudo hacer la conexión con ella. Y así como está un poco la vida últimamente, Tania, que mi querida Tania Díaz, se ofreció para aprovechar este espacio, ¿no? Ya que lo teníamos programado y lo que les comentaba un poco de estas charlas es que la idea es traer un poco más el proceso que se vive en la formación de registros, pero también en el contacto con los registros profundo, cuando hacemos un proceso ya bien metiéndonos a, en este caso, a ser lectoras de registros. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en la vida? ¿Cómo es por dentro? ¿Cuál es la vivencia como más bajada a tierra? Como para entender un poquito más cuál es justamente la cualidad, la esencia del proceso más a nivel humano, ¿no? Así que Tani se ofreció. Espero que podamos probar. Que no se diga que no se intentó. ¡Sí! Hola, ¿Cómo estás, Tani? No esperaba verte hoy, pero me da mucho gusto. yo tampoco esperaba. Creo que nadie lo esperaba. Con Tania solo nos... ¿Cómo estás? Y van stickers de Britney rapada y de... Esa Como que ha sido nuestra comunicación últimamente. así está, así están las cosas con Britney. Ay, estamos muy en un momento muy Britney, chicos, muy crítico, yo Ya, creo. ya mero se pasa. Sí, yo también lo creo. Bueno, bienvenida, hermosa. Gracias por entrar a este espacio. La verdad que de verdad me da mucho gusto. Y bueno, como les decía a los chicos, a las chicas, la idea es acercar un poquito pues el proceso de la formación y bueno, tú hiciste un proceso muy hermoso. Depende de El- dónde lo veamos, no, no es cierto. En el momento no se siente tan lindo. Claro, sí, es que justamente es una de las cosas que hablábamos con Adri un poco antes del live, ¿no? Pues el proceso personal al cual nos obligan o nos meten los registros, a veces de una forma muy amorosa y a veces también muy confrontadora con, pues, actualizar, ¿no? Nuestra vida. Y bueno, Tania además, acá para los que no la conozcan, es terapeuta, bueno, es psicóloga y tiene también esa, pues yo creo que tienes mucha esa conciencia del proceso, ¿no? Del proceso más emocional, personal, psíquico. Entonces, pues cuéntanos cómo fue para ti eso. De ser terapeuta, de la formación, de qué te Ujú. platico? Pues cómo fue el proceso quizá de, pues este cambio de pasar, ¿no? De antes de la formación a ahora pues ser lectora, ¿no? Porque además tú ya estás en un proceso más avanzado con respecto a la parte del servicio. Sí, bueno, pues, o sea, entrar a la formación fue una locura. Este, O sea, yo me acuerdo que hice una sesión de registros porque yo quería saber algo que me habían dicho, así como, tienes un don, y yo, ¿pero de qué? Y yo, por favor, que no sea ver muertos, por favor, que no sea ver muertos. Entonces yo quería saber, ¿no? Como que me quedé con esa curiosidad. Y, y entonces hice una sesión con José y me dijo así como, ah, sí, pues el don es tal y tal, ¿no? O sea, bueno, me describió, me dijo, pues es algo que yo nunca había visto, pero veo tal, ¿no? O sea, yo no le había dicho nada, más bien le pregunté cómo se ligaban el camino espiritual con el laboral, porque ya me habían dicho que estaba como muy conectado. Y dije, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Qué sale?
Y entonces me acuerdo que me decía, es que te mandan a estudiar algo como muy específico. Si yo soy como este canal y pues puede estar como sesgado por esto que yo sé, pero puede ser otra cosa, ¿no? Entonces me dice, te mandan a estudiar una formación de Gestalt y yo, no hay manera, no. Y justo como, bueno, pues no sé, y entonces ya, Y yo llevo años diciéndote. no, todavía no te conocía. Y justo fue muy chistoso porque, o sea, me dice como, no, pues es una gestal diferente, no sé qué, pues a lo que yo conocía de la carrera, ¿no? Claro. Y yo, igual no, ¿qué otras opciones hay, no? Entonces, o sea, como que me acordé de lo que me había dicho la astróloga, la misma que me dijo del don, y yo, esto no sería una opción, y me dice como, pues yo no sé de qué me hablas, era una formación en Estados Unidos, pero bueno, dicen tus guías que ya entendiste. Y yo, bueno, pero Estados Unidos no está tan accesible, ¿no? Y total fue como decir, bueno, ok, a ver, tal y tal y tal se me ocurre y no sé qué. Y le dije, esto no es una opción. Y me decía, pues, o sea, es una gran herramienta, pero pues no es lo que te están mandando a hacer. O sea, te va a servir, pero y me dice, qué curioso, tengo una amiga que tiene una escuela, este, ay, mira, qué chistoso, ella está estudiando la formación de Gestalt que te mandan a hacer. Se llama Tamara y yo. O sea, ya era como la cuarta vez que te aparecías en mi existencia y yo, ¿quién es Tamara? Yo no sabía esto de José, no lo tenía en el radar. ¿No? No No, sé si ya te había contado. Yo creo que no. creo que Pero, no. pero sí, fue como muy chistoso. Y entonces, eso fue como en diciembre. O sea, pero como 2 años antes mi amiga me había dicho así como, ¿por qué no haces una sesión con Tamara? Y yo como, no sé, a ver. Y pregunté y dije como, ay, no, o sea, tengo como 1000 cosas pendientes que pagar estaba haciendo la formación en psicoanálisis en ese entonces. Y yo, no, luego, o sea, como que fue como, nomás me da curiosidad, no tengo como nada que preguntar. Entonces ya luego fue eso y en enero abrían Alma Adentro y ya, pues entré a Alma Adentro Sí, eso y sí me acuerdo. Y ya, o sea, fue como, ay, que no manches, necesito. Porque yo le decía a José, como, necesito aprender esto, ¿no? O sea, como para que lo conozca la gente. O sea, es algo que me ha ayudado un buen, no sé qué. Y, y ya de ahí me acuerdo que encontré otra formación, que era como algo intermedio entre Gestalt y la otra que me mandaban a hacer. Eh, y yo estaba así, de ahí entro a la formación de registros o a la formación de Core Energetics, ¿no? Y entonces yo así, ay, no sé, no sé, no sé. Y entonces ya pues, me dijeron como, ya habría registros. Entonces pregunté y me dijeron, pues vas a hacer las dos. Y yo, ¿cómo? No hay manera. O sea, o pago una o pago la otra. Y me dijeron, te van a ayudar. Y yo, ok, pues bueno, confiaré. Ay, Y, siento que tú te ganaste la beca. ajá, justo, Ay, ya, ya ya me los había spoileaste. olvidado. Sí, Perdón, justo fue a spoileada finales. total. Que fue como, ay, claro. Claro. Sí, pues ya, o sea, metí mis datos, dije, nunca me gano nada, pero bueno, a ver qué pasa. Y ya, justo, este, me gané la beca del 100% del año pasado. Cuando todavía había becas del 100%, así que fue bien. Sí, me acuerdo mucho de tu solicitud. Yo no me Me dio acuerdo ni qué muchísima puse. ternura. ¿Tú te Y eso acuerdas que más? había, no sé, había como 500 solicitudes, ¿eh? Pero bueno, Wow. con Mai hacemos ahí un trabajo exhaustivo con las solicitudes de beca y nada, fue muy lindo. Luego me recuerdas qué puse, porque yo no me acuerdo. Yo te lo paso, a ver si seguro lo tenemos por ahí. Sí, y pues ya, o sea, fue entrarle desde otro lado, porque pues yo venía desde una cosa muy metódica y muy sistemática pues tanto de la carrera que de por sí pues era bastante psicoanalítico en la escuela que estudié en Ibero, Claro. pero pues ya cuando hice la formación era todavía más riguroso, ¿no? Entonces era como
ay, ¿cómo estoy en esto ahora, no? Pero me hace mucho sentido, pero no sé, o sea, fue como, o ha sido, porque todavía no se me quita del todo, como poderlo integrar. eh, pero pues me fui dando cuenta que no era tan diferente, ¿no? O sea, como, a ver, bueno, al final de la formación mi tesis fue de lo inconsciente, ¿no? O sea, que me Ujú. hablaban de estos tipos de inconsciente y que los registros era como uno de los tipos de inconsciente que es más perpetuo y más del alma, ¿no? Bueno, así lo llamaban. Mm. Entonces, pues sí se ha complementado como bastante bien en ese sentido. Hola, alma. Ujú. Este, y bueno, ahora estoy en ese proceso de que me dicen, es que tienes que integrarlo, no sé qué, los guías, ¿no? Y yo, ok, en eso estoy, estoy trabajando en eso. Sí, yo me acuerdo mucho de tu proceso y me acuerdo que me identificaba mucho contigo, como sentía esa cercanía con tu proceso en el sentido de venir de un ámbito súper mental, súper como estructurado hacia lo más concreto, lógico, ¿no? A esta parte de confiar un poco en otro tipo de orden, porque finalmente los registros, como dices tú, no es, es un sistema de información, ¿no? Tiene una lógica muy, muy clara en realidad. No es que sea un lugar ahí caótico, desordenado y al contrario, ¿no? De hecho, cada vez que hacemos registros, para mí por lo menos, o cuando doy sesión, hay algo que se ordena, ¿no? Internamente. Pero, pero hay una lucha ahí de la mente racional más materialista o más científica o más concreta, decir, no, pero a ver, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo demostramos que esto es, ¿no? Sí, al principio me daba mucha risa porque todas las canalizaciones que me hacían era como, suelta el control, y yo ya entendí, pero me seguían diciendo, entonces seguro no había entendido. Pero la verdad es que, o sea, como que se han complementado muy bien, tanto, o sea, todo este bagaje que tengo de la psicología, del psicoanálisis, de pues saber contener pacientes, de poder escuchar, de saber llevar una sesión, de que pues de repente pues es fuerte la información que reciben y pues sabe uno contenerla, ha sido como de mucha utilidad. Y también desde el otro lado, pues en sesión como de poderles decir de, ay, bueno, pues esto puede ir por acá o por acá y como ayudarles a acomodar, ¿no? O sea, ha sido ha sido como muy complementario desde los dos polos, digamos. Claro, me imagino, me imagino. ¿Y cómo fue para ti eso más como en el proceso personal, ¿no? O sea, en la formación, ¿cómo fue como vivir esta parte, pues, de la transformación más que ocurre de interna a nivel persona, ¿no? Porque hay todo un proceso ahí que en donde pues hay muchísima revelación de nuestro ego, de nuestro carácter y hay todo un proceso ahí muy fuerte a nivel emocional, ¿no? Doy fe que lo viviste. Sigo, no se acaba, pero sí, pues fue fuerte, o sea, porque justo tengo una amiga que ella también estudiaba, bueno, estudió psicoanálisis, y las dos como que acabamos en este camino espiritual y es muy chistoso porque es como de, ay, tú me vas a entender porque tú sabes como este contexto, ¿no? Y ha sido como muy lindo el podernos acompañar desde ahí. Y digo, empezamos a hablar un poco otra vez porque ella sacó un podcast y al final intercambiamos como una sesión de sanación de ella para mí y yo le di una de registros. Y entonces fue como, o sea, me decía ella como, es que esto es como llegar a lo inconsciente de lo inconsciente, ¿no? Que a veces es como, digo, ahorita me ha pasado que digo como, ay, ¿qué hago con tanta información, no? O sea, porque justamente, pues
bueno, en el tipo de terapia que más conozco, que es el análisis, pues es como muy con cuentagotas, ¿no? O sea, se va construyendo y de repente, pues en registros es como toda la información de una y es Sí, como, ¿qué hago con todo esto, no? Digo, al claro, final va cayendo poco a poco, pero sí es como, ay, de una, ¿qué hago con esto, no? claro. Pero, pues por ejemplo, hay cosas que he ido encontrando que no tenían sentido y sigo, no deja de sorprenderme que cada que me hacen una sesión es como, ay, ya entendí esto que trabajaba y no entendía por 10 años de análisis. Y no porque uno sea mejor que otra, ¿no? Creo que se complementan, ¿no? Yo Sí. siempre les decía como, creo que es bien importante llevar este proceso junto con terapia porque se mueven muchísimas cosas y pues el crecimiento se logra trabajando con uno, ¿no? Y al final, pues si tú te pones al servicio de dar sesiones, es ponerte al servicio de gente y tienes que estar bien para ti y para ellos, ¿no? Sí, a mí en esto que dices de que se complementa mucho la terapia psicológica o el proceso emocional acompañado junto con los registros o con este tipo de visión, yo creo que es muy importante, incluso ahora pensaba, ahora que hablabas pensaba, ¿no? Es muy interesante que la definición de acá ya sea el espacio, que está graficado verticalmente en general, ¿no? Y el proceso terapéutico es un poco el tiempo, ¿no? El tiempo que es lineal y horizontal. Entonces, claro, cuando hacemos registros, nos conectamos a una información que es vertical. Cae y me veo y entiendo un montón de cosas que quizá en un montón de años de terapia no entendería toda junta, lo entiendo desde una perspectiva además que mi ego entiende, pero que no es de mi ego, que es mucho más amplia, ¿no? Que me permite entender cuál es el propósito de lo que me está pasando. Y eso, en mi experiencia, también ablanda ciertas corazas como para poder después trabajar en el tiempo, porque los procesos emocionales y somáticos, físicos, se trabajan en el tiempo sí o sí. Porque la humanidad requiere eso, requiere contacto, requiere ir generando confianza, ¿no? Tú no vas a llegar con un terapeuta y te vas a abrir y vas a confiar y vas a llegar al núcleo de tu herida en la primera sesión, porque justamente vamos todo el tiempo rodeando, vamos sacando capitas y para eso se requiere construir un espacio temporal, ¿no? Que es justo, tuve una sesión ahora y le explicaban un poco eso, ¿no? Como hay una parte, aunque nosotros tengamos una gran visión, hay una parte que solo se trabaja con el tiempo, porque es parte de la naturaleza humana, eh, taurina, canceriana, ¿no? O sea, como tenemos algo que requiere proceso, ¿no? Pero a la vez lo que yo veo es que si solo tenemos un proceso analítico o solamente emocional o físico, y no tenemos esta perspectiva de entender para qué nos está pasando y de también ese espacio que abre en los registros, que es una actualización, ¿no? Porque ese empujoncito en los procesos terapéuticos que dan los registros o empujonzote, no es nada más por entender, ok, este era el pacto de alma con mi mamá, con mi papá, ¿no? Para esto tengo estos patrones, porque claro, entenderlo te avanza un montón, ¿no? Pero si no hay el proceso emocional para trabajar eso, ahí sigue el patrón. Por eso también hay tanta gente en este momento que está muy en boga esto de consumir, ¿no? Consumo una sesión de esto, una sesión del otro, una sesión del otro, pero no hay proceso terapéutico. Entonces, para mí las dos cosas son necesarias porque bueno, porque somos todo eso al final, ¿no? Somos alma, espíritu, cuerpo, emoción, mente, ¿no?
Sí, justo, o sea, como que se complementan las tres, ¿no? Lo físico, lo corporal con lo espiritual y lo emocional. Y Ujú. vamos con las tres juntas, ¿no? Somos un todo, no sus partes. Entonces creo que sí, o sea, los registros dan como esta perspectiva, como bien dices tú, como el big picture, de que siempre yo les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando llegan a terapia de, bueno, uno cree que el darse cuenta es como, ya la hice, y no. Eso es como solo el inicio del camino, ¿no? Y creo que, bueno, como yo lo veo, los registros nos dan como ese, aquí está, tú haz lo que quieras con esta información y el proceso es lo que te lleva a hacer cambios, ¿no? Y es muy bonito ver, pues, cómo la gente te va diciendo, ¿no? De, ay, te veo diferente o pues has cambiado, ¿qué estás haciendo? Y ya, o sea, mis amigas ya están dentro. Las fui jalando una a una de que decían, no, qué miedo, ¿de qué me hablas? ¿Qué haces? Ya ahora es como, oye, puedes preguntarle a tus guías y yo, pues a los míos o a los tuyos, ¿no? Pero ha sido como muy lindo esta parte de poder compartir, pues pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Como habilidad, don, herramienta, más bien esta herramienta con la gente, porque pues sí, o sea, da una gran tranquilidad y una gran brújula para hacer cosas, ¿no? Porque me decía el esposo de una amiga, ¿no? Como íbamos justo a su baby shower, y les pedí aventón y me dice como, oye, pero, o sea, por ejemplo, tú podrías saber los números de la lotería y yo, ¿te parece que si lo supiera te estaría pidiendo aventón en este momento? Me dice como, bueno, sí. Este, qué bueno, o sea, como que de repente no está como tan claro para qué es la herramienta, ¿no? Y creo que es como más de autoconocimiento, de dirección, porque pues pocas veces en la vida me han dicho, tienes que hacer esto, ¿no? Es más bien como, esta es la perspectiva y tú tienes como este libre albedrío y esta dirección, pero pues sí, hay que chambearle, ¿no? Sí, eso es algo que sí, a mí sí es cierto, pocas veces los guías me han dicho haz esto y las veces que me han dicho haz esto han sido como tipo corre, o sea, como vete de acá o cosas así de salvar la vida, ¿no? Pero fuera de eso, realmente creo que es muy respetuoso también, eso me gusta mucho del proceso con los registros porque finalmente, el alma experimentándose a través de nuestro ego, que es el que decide, pues es todo parte de su aprendizaje, ¿no? Incluso el decidir repetir ciertas cosas que ya, ciertos patrones, ¿no? Que ya quizá no tengan tanto jugo para el alma, porque hay veces que ya repetimos y es como, bueno, ya next, pero la persona no puede salir de ahí. Incluso eso es parte del aprendizaje, que eso es lo bonito de los registros también es poder ver que detrás de todo hay algo sagrado, ¿no? Detrás incluso de cada decisión que por ahí podríamos decir, uy, no, esto fue un error o fue en vano, ¿no? Y nada nunca es en ese sentido en vano. Pero sí es cierto que cuando ya tenemos la big picture, como dices tú, cuando tenemos una foto más grande, que creo que esto es interesante aclararlo, ¿no? Hablando de qué es lo que pasa cuando conectamos con los registros. Tenemos un ego acá abajo, que yo siempre digo que es como el caballito con las anteojeras, ¿no? Pero esa es la función del ego. Nosotros demonizamos un montón al ego, incluso siento como que hay todo como una cruzada, ¿no? Viene mucho, por supuesto, de la tradición cristiana y católica y judía y budista, ¿no? De alguna forma demonizar un poco la parte finalmente humana, ¿no? Porque es la parte
más animal, porque es la parte más dual, pero finalmente, ¿para qué sirve el ego? Pues para darle esa lupa al alma, para poder investigar cómo es vivir esa esencia, pero encarnada, plasmándola. Y para eso vamos haciendo todas estas materias o estos aprendizajes que cuando leemos registros lo que hacemos es conectar ese ego con esos ojos del alma y le permitimos a nuestro ego, que finalmente es quien tiene la duda, quien tiene la inquietud, porque el alma no tiene ninguna pregunta que hacerse a sí misma, sabe, ¿no? Pero el ego dice, uy, me doy cuenta que tengo las anteojeras, me doy cuenta que hay un montón de cosas que no veo, y cuando hago este zoom out y digo, ok, mi alma me presta un ratito sus binoculares, ¿no? Y me paro en este lugar mucho más amplio, entiendo mucho más de qué va lo que estoy aprendiendo, para qué. Bueno, la verdad que una vez que uno tiene esa información, por más de que ahí empiece un proceso, ya no hay vuelta atrás, porque aunque quieras no tenerla, ¿no? No puedes regresar a la inconsciencia en ese sentido, ¿no? Sí, justo hace poquito que no me acuerdo qué pregunté, pero canalizaba algo. Me lo ponían como el mapa de un bosque, así como de usted está aquí, ¿no? Y entonces como que había caminitos y me decían como hay diferentes caminos a los que puedes llegar, pero, o sea, como la meta es esta, ¿no? Tú puedes tomar diferentes caminos y unos pueden ser más, más fáciles que otros, pero al final ay, me choca cuando me pasa esto. Es que me empiezan a cruzar 20 ideas a la vez. Al final puedes llegar al mismo punto, depende de cuál quieras cruzar, ¿no? Y también me hablaban ahí como de personas, ¿no? De que, bueno, a veces se te desaparecen, pero quien tiene que estar va a regresar, ¿no? O se va a cruzar. Entonces, también, o sea, mucho de lo que me ha ayudado es como a confiar, ¿no? Porque me acuerdo que al principio era como, no, o sea, seguro yo no estoy inventando esto y quién sabe de dónde venga y hace poquito, justo hice una sesión de registros y entonces me decían como cosas, ¿no? Y yo, sí, ya me habían dicho, o sea, pero según yo no sabía nada del tema, ¿no? O sea, pero también ahí es lo que tú decías del ego, ¿no? De, híjole, a veces cuesta el poder ver y el poder asimilar y hasta que de repente no te lo dice alguien más, es como, no, pues sí, sí sabía, ¿no? O sea, como pues, ahí estaba y es mucho el poder confiar en ti, en tu intuición, en lo que, en lo que está en el entorno, ¿no? Sí, es difícil, siento como a veces, como mucha, porque nuestra gran pregunta siempre como lectoras o como lectores es, pues si realmente estamos canalizando, si la información es verdaderamente del mundo espiritual que queremos canalizar, además, porque hay muchos ambientes en ese mundo, o si viene de nuestra mente o no. Pero yo creo que hay una confirmación muy profunda. Por un lado, en el cuerpo, ¿no? Cuando una información es verdad, aunque no te guste, hay un... ¿no? O a veces es muy liberadora, pero siempre hay un impacto. Pero claro, después el proceso de confiar en esa información es fuerte, porque a veces es un poco un salto al vacío, ¿no? Que yo creo que en un punto tú viviste un poco eso, ¿no? O esa fue mi percepción de tu proceso Ahí de sigo, así como, pasar. No, o sea, porque tú estabas en un lugar, bueno, si me permites sí, sí, compartir sí. un poco, como mucho más seguro, ¿no? En seguro o como en una zona mucho más de confort, que evidentemente ya se venía transformando porque ya estabas lista para dar ese salto. Pero todo el salto que diste, incluso hasta te mudaste, o sea, como hiciste todo un proceso que fue un poco de una fe, ¿no? Ok, sí, esto es lo que me toca
y confío que hay algo que aunque parezca súper inseguro el cambio, porque no es hacia mi zona de confort, también confío que hay algo que tiene que ver con, con ese sostén de la vida que me va a llevar al lugar en donde realmente me toca estar ahora, ¿no? Sí, sí, sí ha sido como fuerte ese proceso. O sea, de repente soltar esto. A ver, o sea, estudié 4 años de la carrera, 6 de la especialidad y decía como, de verdad, cuando terminé la de psicoanálisis dije, yo en mi vida vuelvo a estudiar nada, o sea, se acabó para mí el estudio, nunca más, nunca más vuelvo a Y con, terapia porque con acabé lo ñoña harta. que eres tú. Aquí Hermione reportándose. No, pero, o sea, estaba muy cansada, ¿no? O sea, fue muy intenso ese proceso, el de la formación de psicoanálisis, y yo decía, ya no hay forma, ¿no? Pero bueno, o sea, la vida, yo, si de esas entrevistas de trabajo que te preguntan así como, ¿y cómo te ves en 5 años? En mi vida me hubiera imaginado decir como, sí, o sea, me vuelvo mística y entonces voy a dar sesiones de registros, o sea, no hubiera pasado, nunca, o sea, esto en mi cabeza nunca hubiera pasado, ¿no? Pero la verdad es que cuando terminé y cuando empecé a dar, por ejemplo, los servicios, era como una sensación de, ahí están los camotes, Ay, se este, escucha, sí. No es, son lo más creepy que hay. Yo cada vez que pasa así me siento como en un cuento de terror y digo, ay, además siempre pasan en la noche, es como, ay, Dios. sí, pero, perdón, soy Dori. Pero sí, justo, o sea, como que yo decía, este es el lugar, o sea, como que me hace muy feliz, ¿no? Porque también me empezó a cuestionar mucho Ujú. esta parte de, híjole, ¿y cómo le hago ahora? Porque, pues, o sea, como que ya no me resuena tanto lo que hago con el psicoanálisis, pero pues es lo que sé hacer, pero sí me sirve, pero o sea, ha sido como muy complejo ese proceso de, bueno, ¿y Sí. qué sigue, no? Y como de reconstruir y de reinventar más bien esa parte. Ujú. Y, pero, pues sí, cada que hago sesión es como, ay, qué paz, ¿no? Justo la semana pasada di una sesión que estuvo hermosa, que dije, ay, bueno, sí, sí me gusta. Digo, acabé muy, muy cansada, pero, pero dije como, me encanta, ¿no? O sea, al final es lo que el alma va llenándose de. Sí, es muy, aunque yo opino que no debería cansarnos. Obviamente la interacción humana, sea cual sea, siempre hay una parte, ¿no? Pero es muy, me viene en inglés la palabra, A como ver, rewarding, ¿no? O sea, como que hay algo que, no en una recompensa como egoica, ¿no? Pero eso es como, sí, después, a mí me pasa mucho, a veces tengo ciertas resistencias antes de entrar a sesión y obvio, porque es ponerte 100% al servicio del otro, ¿no? Y pues también uno es humana y estás con tus cosas y a veces no estás en el mood y es lo que le decía a una consultante el otro día que tuve que cancelar porque no me sentía bien, había estado toda la noche mal. Gratificante, dice acá, Fer, gracias. Y le digo, es que realmente este trabajo no es un trabajo de oficina o un trabajo como mecánico que uno pueda hacer sin realmente estar bien. Por eso también en un punto hay una parte que es muy, están los cabotes, se ve que es que tienen una cosa la gente, los vendedores con mi casa que vienen y se ponen acá en la ventana. Pero es bien interesante esta parte de cómo ser lector o lectora, sí nos va llevando a tener que estar en un estado de constante como bienestar y autocuidado, ¿no? Que no es fácil, obviamente. No digo, yo no me hago para nada la superada en esto, pero sí es muy evidente cuando, por ejemplo, me salgo de lo que me hace bien en cualquier sentido, ¿no? Y lo bonito es que siempre te regresa, ¿no? Una sesión, aunque no sea tú con tus registros, ¿no? Incluso dar una sesión de registros siempre te vuelve al centro, siempre te vuelve a un espacio más amoroso,
¿no? Como más cálido. A mí me pasa a veces que antes de la sesión, hoy creo que me pasó, que estaba así como de muy mal humor porque me habían mandado un mensaje y yo estaba así como, ah, y entonces tuve la sesión y salí primero como dimensionando de, "Güey, esto no es tan grave, ¿no? O sea, como, a ver, ¿por qué te enojaste así? Pero porque realmente ya estaba en otra frecuencia, ¿no? Y eso creo que es algo muy lindo de la labor, sí, como dice acá, muy gratificante y muy, hasta cierto punto también sano, ¿no? Aunque sea también en una labor eso que involucra ponerse, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, cuando doy terapia gestalt, que he dado en mi servicio social sobre todo, hay una cuestión de ponerte, ¿no? De ponerte con tu humanidad, de ponerte con tu emoción también, inclusive, con tu mente, con tu cuerpo. Pero esto es todo eso más poner todo tu canal psíquico a disposición del otro, ¿no? Y eso pues es un montón. Tú todo, ¿no? O sea, porque, digo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, tú tienes mucho la habilidad de, este es el resumen y bla, 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 y te acuerdas perfecto, yo no. O sea, como que de verdad es, me pongo a escribir y no me acuerdo, y lo puedo leer y no me acuerdo, o sea, se los tengo que leer porque no hay forma, o sea, me acuerdo de las cosas que llego a ver o así, pero, o sea, me decían como justo así de que no, pues no lo podrías editar y yo, es que no, sé que no soy yo, porque yo cuando escribo algo me regreso 20 veces a revisar la redacción y no sé qué, y siempre le corrijo algo y aquí baja así y, o sea, como que esas son las cositas en las que me voy cachando de, mira, esto es diferente, ¿no? Y Sí, sí, no. justo en lo que decías del cuidado personal, estoy en ese proceso, porque yo decía como, o sea, en unos meses hacia atrás, no sé, creo que fue en octubre, empecé a meditar, porque ya me venían diciendo así como tienes que ser más constante, no sé qué, y yo como es que odio meditar. O sea, no odio, pero me cuesta mucho, Está ¿no? O sea, bien. como ¿Por ser qué no? constante. Y la verdad es que justo esta amiga que es del mundo espiritual y psicoanalítico, pues Ujú, lleva muchísimos años meditando y entonces el podcast era con su maestra, su amiga de meditación. ujú, Y yo bueno, como que algo me está llamando, me volvió a pasar, ¿no? Así como con ujú, registros y yo, bueno, está bien, voy a hacer el curso. Y la verdad es que he sido como muy constante, porque además ujú. no solo es una vez al día, son dos veces al día, ¿verdad? 20 minutos, dos veces Ay, al día. bueno, también es muy exigente lo tuyo. Pero no me pesa, o sea, como Sí. que al final fue un beneficio Ujú, y entonces pues lo hice mío y ya es muy constante. Y digo, ok, ahora que di las sesiones, esta vez que tenía un ratito sin dar, di un par la semana pasada y dije, órale, sí se siente diferencia de que pues el canal se va desollinando, como dices. Este, total. Es y que entonces, pasa incluso cuando no das por mucho tiempo sesión, ¿no te pasa que la primera sientes así como, uy, cómo ¿qué se pasó? hacía? ¿Cómo? Sí, sí, no, pero justo, o sea, te digo, como terminé muy cansada de la que fue un poco más larga, y entonces le decía a Isa, a la maestra, así de que no, además no estoy durmiendo nada bien, no sé qué. Entonces me dice como, a ver, haz esto, pero lo tienes que hacer diario. Y yo, otra cosa más, ¿no? O sea, Ajá. y entonces le digo como, ¿en qué momento escogí en mi plan de vida? Siempre hago esta broma de que digo, yo cuando hice mi plan de vida fui como, si fuera el súper fui con hambre, porque, o sea, yo creo que aventé todo en el carrito así de, quiero esto y esto y esto, y ahorita digo como en qué momento se me ocurrió. Pero bueno, confío en que todo tiene un propósito. Ay, Y entonces, pues sí, o sea, como que es como mucho trabajo personal, físico, de ir a terapia, ya no voy a psicoanálisis, terminé en las garras de la Gestalt. Este, pero bueno, o sea, al final creo que lo importante es hacer el trabajo y con quien resuenes, ¿no?
Entonces, Eso, sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. A veces incluso es más importante el canal que la técnica, ¿no? Pero, Tani, me vino otra cosa que nada que ver y no sé si la quieras compartir o no, siéntete en a ver, libertad total, ¿no? Ah, ¿verdad? Pero no, hablando de esta otra parte que nos dan los registros, que es la conexión también con nuestros seres queridos, me acordé mucho de tu proceso con tu mamá, ¿no? Me acordé honestamente por nuestras sesiones, ¿no? Eh, pero eso, como, ¿cómo fue para ti? Porque me aventuro un poquito a decir, y tú por favor corrígeme absolutamente si no es así, pero yo sentí incluso que hubo como, no sé, como un acercamiento, una reconexión, algo, una conexión como de mayor cercanía, ¿no? Con tu mamá, que sé que es alguien que ha sido muy importante, que es muy importante, ¿no? Para ti. sí, fue chistoso. O sea, bueno, bueno, no chistoso, ¿verdad? Pero por ponerlo de alguna manera. Cuando tenía 17, mi mamá se murió. O sea, bueno, se enfermó y estuvo unos meses. La verdad es que fue muy rápido. Creo que se enfermó como en mayo. O sea, en mayo supimos que era y en julio ya se había muerto, ¿no? Qué Y fuerte. entonces, sí, sí, fue muy, muy rápido. Pero a la vez lo agradezco un poco porque, pues, como que nos dio esa oportunidad de poder hablarlo, de poder Ujú. como hacer un cierre de alguna forma y hablar de cosas que pues nunca habíamos hablado y Bueno, en qué eso, bueno que pudieron hacer eso, porque no en todos los casos se da, ¿no? sí, justo. Como un mes antes, dos, no sé, en mayo se murió su hermana. Mm. Entonces, o sea, como que mi mamá también tenía mucho esta conexión como con lo espiritual, pero ella era como, no, 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 no. O sea, bueno, tenía una cosa muy chistosa que era así como que empezaba a pensar así de que, ¿cómo estará Juanita? ¿Qué habrá sido de Juanita? Y así como a los 3 días de que estaba con eso, hablaban de, no, pues se murió Juanita, ¿no? Entonces Oh. ya era como, no, ni empieces, no sé qué. Pero tenía como mucha intuición y así, pero le daba mucho miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy de Yo no niña, sabía eso. ¿no? Bueno, pues es que luego no lo cuento, no, no está tan O presente sea, en no el me día a día. sorprende para nada tampoco. Sí, sí, igual mi tío también. Como que tiene mucho esa sensibilidad, pero pues es algo que no se habla mucho, ¿no? Claro. Y de ahí era como ay, pues yo me acuerdo de niña ver duendes y así, yo, mamá, es que no sé qué, y mi mamá así de que no, ¿cómo que ves duendes? Yo, y pues digo, eventualmente los dejé de ver, pero justo cuando se murió mi mamá yo estaba como tan enojada, o sea, que dije así como no quiero saber nada del mundo espiritual, de nada, y fue muy, muy curioso porque la primera vez que la llevamos al hospital, este, se murió nuestro perrito, Ay, porque no. que era como la adoración de, bueno, de todos, pero más de mi mamá, ¿no? Y entonces ese día se murió y pues yo estaba entre el perro, mi mamá, no sé qué, entonces ya mi papá enterró al perro y yo así de que bueno, vamos a esto, ya llevamos a mi mamá al hospital y mi mamá, mi perro, no sé qué, y yo pues sí, pues ya ni modo, ¿no? O sea, como que no podemos hacer nada. Y pasa el tiempo y en el hospital, o sea, como que veía a mi tía, que, digo, que se murió como poquito antes. Y cuando estaba muy en su lecho de muerte, ella hablaba así como, iba narrando, ¿no? Así como, no, es que estoy en esto, estoy caminando como hacia un río, no sé qué, y todo así que dicen, y yo, ¿por qué no entienden? Y entonces en eso decía como, "Ah, aquí está mi perro, ¿no? Ya vino mi perro, ¿no? Bueno, decía el nombre, se llamaba Jagger. Y, y entonces como que fue lindo, y yo me acuerdo como que en el funeral yo veía colores, ¿no? Así de que salían de la caja y así. Yo decía como, ¿qué es eso? Que ya, o sea, ya me perdí. Llevo un mes sin dormir.
Este, y luego en alguna clase de registros fue como de que sí, cuando se desprenden los cuerpos y yo, eso era lo que vi. O sea, como que Mm. también fueron cosas que fui entendiendo. Y pues yo estaba como súper enojada. Mi mamá se me presentó desde el día uno así en mi cama, me aventaba cosas y yo así como, ya sé que eres tú, pero please no hagas eso porque me da mucho miedo, ¿no? Y pues siempre se hacía presente y pasó, o sea, como pasó el tiempo y pues cada vez fue menos. Yo le decía, bueno, ok, aparece, si quieres decir algo, dime algo, pero en sueños, ¿no? O sea, como que lo demás me da miedo. Y a veces me sentaba en la cama y así, Ay, y sí, yo no. aparte esas experiencias. Ay, yo a veces digo, ay, qué bueno que mi visión del plano astral está bastante reducida porque no sé si las he visto cosas, pero digo, ay, ¿cómo hace la gente que ve todo el tiempo? Qué fuerte, Sí, ¿no? no, no. Sí, Sí. no, no debe ser padre. Mm. Lo más que veo son como lucecitas o así, o sombras, y yo ya con eso. Por eso yo decía, por favor, que mi don no sabe haber muerto. Sí, Y ya, o sea, como que de ahí me metí mucho al estudio, ¿no? Como a la mente y así. claro. Y Un buen pues refugio. sí, justo fue un gran refugio y sostén en ese momento. Mm. Y, o sea, como que yo nunca estuve peleada con lo espiritual, de hecho, como que me daba mucha curiosidad y me encantaba escuchar, pero pues no era de ir o de que, no sé, mis amigas de, ay, fui a que me leyeran las cartas, no sé qué. Claro. Ya después me daba mucha risa porque me decía mi amiga así como, o sea, ¿cómo? Tú eras la que no hacía nada y ahora haces todo y yo, pues las cosas pasan, ¿no? Y pues fue, o sea, como que fue a partir de que corté con un novio que tuve, que como que todo se me movió en la vida y dije, ¿y ahora qué hago, no? O sea, necesito entender y bueno, pues me acerqué a ese mundo. y, o sea, como que me pasaba mucho esto que creo que es muy común al principio de quiero entender desde todas las perspectivas y uno se atasca y no entiende nada. Eh, no, todavía no aprendo la lección, me sigo atascando, pero con más conciencia. Este, y entonces en cada una de esas cosas como que se aparecía mi mamá, ¿no? O sea, yo de repente la soñaba o así, pero ya cada vez era menos, ¿no? Con el tiempo. Y en una de esas me alineaban los chakras, o no me acuerdo qué estaba haciendo. Y entonces me dijo como, ay, hay alguien, ella no sabía nada, ¿no? Dice, hay alguien que quiere hablarte. Y entonces, o sea, como que me empieza a decir un mensaje de mi mamá. Y yo así lloraba y me decía, ¿es tu mamá? Y yo, sí. Y, o sea, como que pues, cosas que no iba a saber nadie, ¿no? Claro. Y fue como muy bonito porque pues yo como que estaba súper angustiada de que no, seguro esto pasó porque yo dije o hice o dejé de hacer o me dijeron que tanta morfina y qué tal que se me pasó y entonces, o sea, como que en ese momento me dijo como, no fue tu culpa, ¿no? O sea, como esto fue un pacto, no sé qué, y pasó y cada vez que hago algo, se aparece. O sea, de alguna forma es como, aquí estoy presente, aquí estoy contigo. Y eso ha sido como muy lindo. Eh, de hecho, digo, creo que como la vez que más he hablado fue en una sesión contigo, que bueno, se aventó ahí toda una carta, Sí, que fue como, fue muy bonito eso. sí, fue No muy me lindo. acuerdo en este momento para nada del contenido, pero me acuerdo mucho de la energía de ella y como de esta sensación, no sé si fue tu experiencia, pero como que algo se acomodó en cuanto a su compañía, ¿no? O sea, como si se Mm. hubiera entre un acercamiento y un clic, ¿no? Sí, sí, que dijo algo así como, yo siempre estoy contigo y sé que tú lo sabes, pero no quiero dejar de decírtelo, ¿no? Mm. Y sí, o sea, la verdad es que sí la siento muy presente. Por ejemplo, o sea, cuando tengo mucho miedo o algo, como que la siento, ¿no? Ujú.
O por ejemplo, ahora que murió mi abuela, bueno, estaba igual como en el lecho de muerte y así, y estábamos todos, porque le fueron a poner como los óleos que querían, ¿no? Y en eso así como que siento, fue muy chistoso, creo que eso no te conté, en el cierre de año, pues mi abuela ya estaba pues, en los últimos días, ¿no? Creo que fue el 21, mi abuela se murió el 25. Ah, en el evento que hicimos, Ajá, en ajá, diciembre. en Tepos, ajá. Y entonces me acuerdo que fue pedir como un mensaje general y entonces me hablaban de ella, de mi abuela, ¿no? Así como, no me acuerdo exactamente qué me decían, no sé qué, pero entonces me enseñaban una imagen que estaba ella en una cama y había 6 personas alrededor, ¿no? Entonces en ese momento que fue lo de los óleos, volteo y yo, ay, porque sentía a mi mamá, a mi tía y estábamos otros 4. Y yo, qué Órale. loco, eso era lo que había visto, ¿no? Y dentro de eso, en esa canalización del cierre de año, me decían, como que era como una mariposa que se estaba transformando y que no sé qué, o sea, como el proceso de mi abuela, ¿no? Me acuerdo que salí al baño y había una mariposa atrapada en el, en el techito, una mariposa monarca. Wow. Y yo, así como que salí y regresé y yo, ¿qué acaba de pasar? Y entonces, o sea, como que en esos momentos la siento como muy presente ahí. Pero bueno, en la sesión justo fue como muy claro que ella también es parte de ese equipo, ¿no? De guías. Sí, eso yo, ahorita que te escuchaba hablar de que ella también pues era muy sensible espiritualmente, pero que quizá un poco pues no lo terminó, no sé si no lo terminó de desarrollar o no lo terminó de abrazar o no sé cómo haya sido su proceso, pero en esto que decías, ¿no? Como de quizá no fue la experiencia como más eh, agradable o asumida para ella. Me hizo acordar mucho como a mi proceso con mi papá, que también falleció cuando tenía 17, y, y todo esto que pasa con los seres queridos fallecidos que se quedan cerca, porque creo que es importante entender que primero que no es que los estamos reteniendo, ni que ellos se están quedando en ningún tipo de limbo ni nada por acompañarnos, sino que es una parte de su alma o de su conciencia que necesita, en general cuando son linajes, cuando son padres, madres o parte del linaje es mucho más claro, porque los linajes compartimos aprendizajes y necesita poder atestiguar también y aprender de nuestra propia experiencia. Entonces, yo creo que es muy valioso como mirarlo también desde este lado en donde ellos, por un lado, sí que nos protegen, nos cuidan, nos guían, porque en general son los que están más cerca y son los que más a veces pues sí, nos evitan incluso de accidentes, de un montón de cosas, ¿no? Y los que nos hablan muchas veces porque tienen nuestro lenguaje, nos conocen, tienen un acceso emocional a nosotros. Pero fuera de todo eso, me parece muy bello cómo justamente se quedan la mayoría de las veces porque ellos mismos son parte de ese aprendizaje. Y creo que en tu caso se ve muy bien, ¿no? Como tú de alguna forma te tocó asumir ese don que evidentemente también la eliges a ella porque necesitas un linaje que te herede, no solamente el don, sino el reto de continuar el proceso espiritual, ¿no? De confiar, de desarrollar más esos dones. Entonces se me hace muy lindo que ella se haya quedado como para acompañarte en eso, ¿no? Sí, justo. Digo, Ya, seguramente ya. otras cosas, pero en eso es muy, muy claro cómo se tejen, ¿no? Los planes Sí. ahí de encarnación. Sí, o sea, justo es lo que me estoy acordando de la sesión que tuvimos, que hablaba de eso, ¿no? O sea, como de este aprendizaje que era como compartido y de por qué, o sea, bueno, ella me compartía, porque ella no lo pudo completar y, bueno, no me acuerdo porque siempre reprimo las cosas, pero pues, siento que por ahí iba. Y lo que te iba a decir es que
por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo cuando doy sesión que quieren contactar al ser querido, ¿no? Así de que, ay, a ver si mi abuelita, no sé qué. Y yo así como, ay, no, por favor, no. O sea, como que me cuesta mucho, pero es algo más mío, ¿no? O sea, porque yo digo como, no, ¿qué tal que le invento cosas de aquí le estoy dando una falsa esperanza? Ya sabes, o sea, como que es mi Claro, trip. la duda. Entonces, sí, pero entonces, o sea, es muy chistoso porque entre más digo, más me pasa que se me aparecen. Y Para que entonces, practiques. sí, no, pero ya, o sea, ya llego a un acuerdo con ellos de decirles como, bueno, ok, paso tu mensaje, pero porfa diles algo que sepan que eres tú, ¿no? Claro. Y eso como lectores es bien retador, ¿no? Porque dar detalles así tan concretos, ¿no? Tan específicos, también es arriesgarse, porque claro que tu mente dice, uy, si esto no es cierto, si no le hace sentido, si es tomar un riesgo también, ¿no? Como de confiar. Sí, justo. Y es muy Ujú. chistoso porque, por ejemplo, yo he visto a mi mamá como un par de veces, pero no creas que mucho. O sea, de repente cuando canalizo es como, esto es ella, ya sabes, o sea, Ujú, como son sus ujú. palabras, es su energía, Sí, sí. pero no, o sea, nunca me he dado Pero la ¿no te tarea de pasa preguntar. que más allá, no me pasa tanto a mí cuando la gente pide hablar con tal o cual, que a veces sí se aparecen y a veces no, pero cuando bajan ellos a Sí, bajan hablar, ellos. ¿no? Dices, wow, o sea, qué energía la del abuelo, ¿no? ¿O qué? Y te das cuenta que es una energía bien personalizada, ¿no? No es así como nada abstracto, tiene su tono, su... eso es muy divertido también en un punto, ¿no? Sí, sí, no, hubo una vez que uno me traía en friega, así de que, y dile esto, y enséñale esto, y entonces no sé qué, y yo como, espérame, o sea, de verdad, o sea, yo no paraba de escribir, y entonces le digo No como, ¿qué voy onda tan con, rápido. sí, yo qué, le digo, ¿qué onda con tu mamá? O sea, me traía en chinga, y dice, sí, sí, así era, y yo, órale, pues Sí, bueno, pero hay unos que son, bien, que dices, oh, imagínate si así han muerto como fue en vida, ¿no? claro, pero también no se me doy cuenta que es bien sanador para la gente esos mensajes, ¿no? O Sí, sea, sí, cómo impacta y digo, bueno, solo por eso sí, es ya muy me animo a bonito, hacerlo. es muy bonito. Bueno, Tani, me encantó, estuve, al final esta conversación espontánea fue muy rica. Eh, ¿Hay algo más que quieras compartir o como si tuvieras un mensaje para quien nos escucha en estos tiempos? ¿Qué te gustaría decir como mensaje final? Pues que es un poco seguir este llamado, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, lo que a mí me decía José de, pues no, igual y no es tanto por ahí. Ujú, Si no lo hubiera seguido, quizás no hubiera, o sea, como que no hubiera encontrado esta gran herramienta y aunque sé que es como, no sé, como que lo veo un paso en la escalera porque no es que deje registros para nada, pero que siento que es un, sí, como me dijo José, no es un complemento, pero esa base fue como fundamental para poder ir construyendo otras cosas, ¿no? Entonces, siento que la intuición es, es eso, ¿no? Es seguir. Curiosamente, la especialidad dije, no puedo. Entonces, pues es más como desde esto, la verdad es que también ha sido tanto muy retador como muy sanador ir encontrando gente en el camino que mm, pues esté también en esto, ¿no? O sea, porque sí, mucho desde mi juicio de, ay, bueno, la psicología y el psicoanálisis y no sé qué, y ay, ahora cómo salgo con que hago lo contrario, ¿no? Entonces ha sido lindo poder hablar con gente que lo entiende, que está sí, como en este mismo canal y también pues ir aprendiendo tanto de los compañeros, de la gente de la comunidad, como también de las lecturas, ¿no? O sea, muchas veces me pasa que es como,
Sí, te digo, Juan, para que te escuches, para que escuches Pedro, ¿verdad? Porque No, y el a mensaje veces son también es para clases mí. magistrales que dices, wow, esto me lo anoto. Sí, entonces creo que también es como mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Y hace poquito, yo creo que la semana pasada que justo volví con la astróloga que cada año voy, Ah, la la famosa. famosísima, este, no se callaba. O sea, yo fui por mi carta astrológica y se puso a canalizar y yo, ok, ok. Y entonces, o sea, como que la primera frase que me dijeron fue como, me están diciendo que has evolucionado mucho, ¿no? Y Oh, que qué has estado lindo. como en este proceso y de ahí no se cayó en 1 hora y cuarto. Muy bien. Este, Oh, tiene que ser. pero bueno, ¿no? O sea, creo que es querer entrarle. Siempre hago esa broma de que fue como jugar Jumanji, la formación. Por- Porque era así como, bueno, ¿y ahora qué me va a salir, no? O sea, porque fue como ir sacando, y sigue pasando, ¿no? O sea, como que va por capas y ya uno va entrando más profundo. Este, siguen saliendo esas aventuras, pero también cuando las pasas, porque en el momento la verdad es que es como, no, ¿qué estoy haciendo así? Aquí, ¿cómo lo resuelvo y cómo lo hago? Y uno resuelve con lo que tiene, con lo que puede, eh, pero pero al final volteas y dices, ah, bueno, mira, lo pasé, sobreviví y sí puedo y bueno, o sea, un poquito, justo me decía esta señora, la astróloga, como, eh, bueno, sí, elegiste esta vida de muchos aprendizajes kármicos como para ya soltar y liberarte, ¿no? Y yo, tiene sentido lo del súper ahora. Pero bueno, o sea, como que también ha sido un bálsamo al corazón el poder decir, tengo esta compañía, ¿no? Que era también lo que me decían en la sesión, ¿no? Como que te sientes sola, pero no estás sola ahora Mm, desde qué este lindo equipo eso, ¿no? espiritual. Sí. Sí, Oh, y tan, y bueno, y espiritual y emocional, porque acá estamos acompañándonos, la verdad. sí, sí, ha Así. sido lindo eso, encontrar esa compañía y también, pues, alguien que entienda, ¿no? O sea, como que yo volteo y digo, o sea, yo me escucho y digo, sí, pues esto es de vidas pasadas y no sé qué, o sea, como que me imagino contándole esto a mi psicoanalista y él mandándome al fray, ¿verdad? Sí, claro, psiquiátrico directo. Que hace poquito le dije y me dijo como, bueno, pero lo importante es que estés feliz, ¿no? O sea, ¿qué importa el qué? Y yo, bueno, está bien. Gracias, No, Pedro. bueno, a veces sí, algunos hay que mandarlos a... Quizás todos, mira, y estamos acá muy sueltitos. ¿Qué tal que es un juego de la Matrix? No, no es cierto. Oye, Nada, pero Tani, sí. pues me da mucho gusto, la verdad, verte, no lo esperaba y fue una hermosísima sorpresa poder platicar así un ratito, así como me sentí muy relajada, muy íntima, así que pues te agradezco un montón haberte voluntariado para esta plática No, pues gracias aquí y por pues el sí. espacio. Y bueno, y Tani también da sesiones de registros, da terapia, así que muy, muy bienvenidos también a atender a sus servicios. Muchas Oye, estoy gracias. muy, no sé, muy inglesa. Bueno, y nos vemos prontito, seguro, por ahí. Sí, por ahí Tenemos nos vemos. práctica en mayo, acá en Tepos, así que práctica presencial para todos, todas las que estén escuchando esto, en mayo, 16 de mayo, en Tepos, así que acá, por acá espero verte. Ojalá que sí. Bueno, un beso Vale. grande y a todas también y a todos, a Adri que no pudo estar, pero que estuvo seguramente Mira qué acá chistoso. Mi en mamá se llamaba espíritu. Adriana. Órale, qué loco. Así que bueno, gracias, gracias por estar y por escuchar. Y bueno, buen equinoccio, buena luna nueva que se viene con todo, así que espero que los agarre ahí
bien parados en su centrito, Al a fin nos va a soltar a descansar. los Piscis. Exacto. Ahí, bien, todos en foco, por favor, porque está bien Potemski esta energía. Bueno, abrazo enorme, que descansen. Bye. Bye.